Ahí es donde demuestras el amor a la humanidad. No rezando, no enclaustrándote toda la vida, rezando 24 horas al día a la nada. Hoy vamos a hablar de este libro, Los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Empecé a leerlo a finales de enero, estamos ya a principios de abril. He tardado algo más de 2 meses en leerlo. Se entiende, a primera vista se puede entender el por qué. Si quitamos el índice de contenido final y las 40 páginas de la introducción, la cual no he leído y no sé si creo que es un error no leerla antes de empezar el vídeo. Si quitamos esas páginas, pues nos quedan aproximadamente unas 1100 páginas, algo menos de 1100 páginas. Lo primero que salta a la vista, ¿no? Es un libro bastante gordo. He elegido esta edición de Penguin Clásicos no solo porque los libros de Penguin Clásicos me encanten, me parecen que en general el diseño es precioso, es negro, es bastante, digamos, bastante elegante, y sus hojas, me encanta la textura que tienen las hojas, el olor del libro también, que también es importante, por lo menos para mí es importante. De hecho, algún día podría hacer un vídeo hablando de los olores de los libros y qué editorial huele mejor. Los hermanos Karamazov es la última obra de Dostoyevsky y es la primera que me he leído. Dostoyevsky tiene muchísimas obras: Los demonios, el idiota o los idiotas. Los idiotas es la película de Fellini, creo que es El idiota. Bueno, la voy a cagar. Bueno, El idiota, Las noches blancas, un montón de cuentos. Y también se podría decir que este libro no es un libro, sino que son varios. Antiguamente, cuando digo antiguamente me refiero a la época en la que Dostoyevsky escribió el libro. Estamos hablando de que este libro se publicó en 1880, ¿vale? Siglo XIX. Los libros se iban sacando, es el caso de este libro y es el caso de otros libros, por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, me consta que también fue así. Fueron sacados en periódicos, o sea, se iba sacando, no sé si semanalmente, en los periódicos se iban sacando, imagino que los capítulos, ¿no? Porque son muchísimos capítulos. El libro se divide, lo primero, en libros, libro 1, bueno, si nos vamos al índice, se puede ver fácilmente. Se puede ver, mira, nos encontramos las partes, primera parte, libro primero y luego los capítulos. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Libro segundo, luego tercera parte, libro primero, capítulo, tal. Es como acto, secuencia, escena. Algo así, por hacer un paralelismo con el cine. Entonces estos capítulos se iban sacando en el periódico, creo que eran en el periódico. Las novelas así decimonónicas son tan largas por ese motivo, porque se iban sacando poco a poco en los periódicos. Como había dicho, esta novela, Los hermanos Karamazov, fue publicada en el año 1880. Tardó bastante en escribirlo, fue su última obra y 4 meses después de acabar esta obra falleció. Esta obra es la gran obra que él quería haber escrito y se encuentran muchísimos paralelismos, no solo con su vida, sino con la situación socioeconómica y cultural de la época, de la Rusia zarista de finales del siglo XIX. Sino, como ya digo, muchos paralelismos también con la historia de su vida. Y eso se muestra y se ilustra a la perfección en el personaje principal, que en este caso es Alyosha. Y digo Alyosha por no decir su nombre completo, porque su nombre completo es Alexei Fyodorovich Karamazov. Como ya dije, hay muchísimos paralelismos de la obra con la vida real. Mucha de la experiencia del propio Fyodor Dostoyevsky se ilustra directo e indirectamente en la obra. Las preocupaciones más recurrentes de la obra son filosóficas y, digamos, culturales y religiosas, de la Iglesia ortodoxa rusa, de la situación de la Rusia, de la relación con la Iglesia,
y con Dios, ¿no? del pueblo, del propio pueblo ruso, del cual hace un símil, ¿no? Creo yo, esta es mi teoría, bueno, que creo que no es una teoría, creo que podría citar la página en concreto donde lo dice y donde lo confiesa, ¿no? Que los hermanos Karamazov no solo se hace referencia a que uno es el cerebro, otro es el alma y el otro es el corazón, la pasión, el raciocinio y la religión, sino que se hace un símil bastante con la Rusia, ¿no? Que Rusia se compone de esas personalidades. Pero esto lo vamos a poner entre comillas porque no estoy del todo seguro. Creo recordar, y estaba por el final de la obra. Lo que estaba diciendo, bueno, antes de entrar a la obra, voy a hacer dos advertencias. La primera, esto no es ningún análisis exhaustivo de la obra. Hay varios vídeos por ahí que analizan la obra desde una perspectiva filosófica y además a partir de un conocimiento previo filosófico literario. Yo no tengo esos conocimientos y por lo tanto lo que voy a hacer es una reseña en base a mis propios conocimientos y en base a la propia experiencia que he tenido yo como lector leyendo el libro y las conclusiones las que yo saco, que se asemejan o no a otras conclusiones que haya sacado gente igual o peor preparada que yo en YouTube. Entonces, la primera advertencia es esa, que yo no voy a hacer aquí, no voy a sacar las conclusiones filosóficas, que no pretendo aquí hacer una disertación profunda de la obra, para nada. Esa es la primera advertencia. Y la segunda es que probablemente voy a hablar de spoiler, así que, pues eso, que se atengan a esa posibilidad, de que es bastante probable de que vaya a hablar de spoiler. Dicho esto, ¿la obra de qué habla? ¿De qué habla? De abrir. La obra habla narra la vida. Bueno, hay un hecho en toda la obra que es significativo, que es la muerte de un padre, la muerte de un señor. Hay una muerte que sucede a la mitad de la obra, aproximadamente, un poquito más adelante de la mitad de la obra. Muere una persona, ¿vale? Bueno, lo voy a decir, muere el padre de los hermanos Karamazov, ¿vale? Y se siembra una duda, ¿quién mató al padre? Es decir, a Fyodor Pavlovich Karamazov. Creo que se llamaba así, Fyodor Pavlovich Karamazov. La historia de los hermanos Karamazov, como el título indica, narra la historia de tres hermanos y un padre. Son los hermanos Karamazov, que es un padre de familia bien, es de familia noble, pero no es una riqueza comparable con la de un conde, por ejemplo, o con la de un noble cercano a la realeza, no. Digamos que es lo suficientemente rico como para poder permitirse un mayordomo, etc. Este señor encarna el arquetipo del hedonista, ¿vale? Es una persona que le encanta, es un desvergonzado completamente y se ha pasado la vida engañando a sus dos mujeres. Tuvo dos mujeres, una se separó, creo, y la otra murió por las malas condiciones en las que estaba dentro de la casa. De este matrimonio salieron 3 hijos, entre comillas, y un hijo bastardo, creo. Es que no estoy muy seguro porque ya digo, a ver, he tardado 2 meses en leer la obra. En 2 meses se me olvidan cosas, así que perdonen si se me olvidan cosas, sobre todo los puristas. Fyodor Pavlovich Karamazov es un señor hedonista de buena alcurnia, por así decirlo, que se ha pasado la vida pues de fiestas, de orgías, bebe mucho, es el epítome del padre de familia disfuncional, teniendo en cuenta los estereotipos que todos tenemos, ¿no?, en nuestra cabeza. Un señor borracho, que se la pasa todo el día de fiesta, etc. Este es el padre. Luego está el hermano mayor, que se llama Mitya. Obviamente no se llama Mitya, tiene un nombre completo, pero bueno, se apellida Karamazov y se entiende que es el hijo mayor, que en toda la obra se llama Mitya. Los nombres suelen cambiar mucho, ¿vale? A veces su nombre se pone el nombre completo y otras veces se pone el diminutivo, que en este caso es Mitya, que creo recordar
No creo recordar nada, no me acuerdo. No recuerdo el nombre completo. Debería haberlos apuntado, pero no recuerdo. Bueno, se llama Mitya, ¿vale? Y Mitya se parece mucho a su padre. Se parece mucho a su padre, pero no lo quiere, lo odia, ¿vale? Luego tenemos a otro hermano que debo confesar que es mi favorito. Y ese hermano es Iván, que también se apellida Karamazov. Obviamente, si son hermanos, se apellida Karamazov. Y no voy a decir el nombre completo porque no me acuerdo. O sea, es un chaval, pues, materialista en un sentido no de acumular cosas, sino un sentido filosófico. Materialista, racionalista, por así decirlo. Es ateo y es una persona muy culta, por así decirlo. Una persona muy culta. Y digamos que es el personaje que cuando aparece a mí de verdaderamente me exalto porque me encanta. Y de hecho, vamos a ver más adelante las conversaciones que tiene, sobre todo con su hermano pequeño, con Alexei, las conversaciones tan interesantes que tiene, ¿no? Porque es como empieza a hablar, a filosofar y a criticar todo, pues de su familia y de la Rusia, de la iglesia. Y es él, digamos, gracias a él, pues tenemos el capítulo para mí más interesante de la obra. Pero bueno, ya de eso vamos a hablar más adelante. Iván es el hijo de la primera mujer, si mal no recuerdo, ¿vale? Lo importante es que Iván es de una madre que no es la madre de Alexei. Vive fuera y también odia a su padre. Sorpresa, ¿no? Y por último tenemos a Alexei. Alexei es un chaval de 19 años que entra a lo que aquí se conoce como un convento, ¿vale? Es como una especie... Sí, es un convento donde conoce a un ermitaño. Y el ermitaño se llama el ermitaño Zosima, que a mi parecer es la parte más interesante de la obra. Alexei está en este convento ortodoxo, por lo tanto probablemente no se llame convento, se llamará otra cosa, con el ermitaño Zosima, que bueno, ahí para mí es la mejor parte de la obra, la parte inicial hasta la mitad. El resto, bueno, ya hablaré más adelante de los pros y los contras, ¿no? Y este niño, pues bueno, tiene una relación muy cercana con este ermitaño Zosima. Y bueno, se va desarrollando hasta que pasa una cosa. Aparte de estos personajes, aparte de los hermanos Karamazov, nos encontramos a otros personajes. Está el mayordomo, el cual no tengo el nombre, no recuerdo el nombre. Y tenemos al hijo del mayordomo, que es un hijo bastardo del padre de los hermanos Karamazov, el patriarca, que al final será sospechoso junto a su hijo mayor Mitya de la muerte, del asesinato de su padre, Fyodor Pavlovich Karamazov. Luego de eso tenemos a otro personaje muy importante, que es Grushenka. Grushenka tiene en común que es la amante del padre. Grushenka es una prostituta. Y Grushenka tiene en común con el padre y con el hermano mayor, con Mitya, que es amante de ambos. Entonces se da una relación ahí muy interesante que desemboca en la muerte del padre. Y aparte de esos 5, hay otro personaje más. Hay muchísimos personajes en la obra. No sé, hay un niño que no recuerdo, que también muy importante, que es el hijo de un capitán, y el cual no recuerdo el nombre, pero yo creo que es de las partes más interesantes de la obra. Hay otro personaje que es de mis favoritos por lo absolutamente esquizofrénico que es la Caterina. Caterina es una niña caprichosa que es... Bueno, ahora veremos que hay un capítulo en concreto donde, de verdad, sinceramente, en esta obra no creo que haya alguien que esté bien de la cabeza. Pero lo digo sinceramente. Aquí no hay nadie, o sea, hay un hilo, hay una atmósfera, no una atmósfera, hay por así describir, hay un mal rollo implícito que te hace entrever que las personas que aparecen en la obra, aparte de tener un halo de miseria,
hay un halo de miseria que cubre, que impregna toda la obra y que para mí se objetiva, por así decirlo, en el personaje de Caterina. Porque Caterina es una chica caprichosa, hija de una familia rica, que se supone que está prometida con Alyosha, que está completamente mal de la cabeza. O sea, en el libro tiene no sé ni cuántos ataques de histeria. Antiguamente, como no existían, como hoy en día conocemos, pues, no sé, conocemos el trastorno del espectro autista, el TDAH, digamos, la esquizofrenia paranoide, diferentes tipos de enfermedades mentales y trastornos mentales, ¿no? O condiciones mentales, para relajar un poco el asunto. Pero en aquella época simplemente se llamaba histeria, ¿no? Le dio lo que hoy llamamos, te da un ataque epiléptico y te pones a convulsionar, pues en aquella época, ¿qué coño de epilepsia ni nada? Está histérica loca y ya está. Histeria, así como concepto general se utilizaba, ¿no? Si una persona actuaba de una forma fuera de lo común, se decía que estaba histérica o histérico. Se refería sobre todo a las mujeres, ¿no? Antiguamente, pues eso se decía. Y este personaje a mí me fascina, sinceramente, me fascina. Me parece una persona que está, en fin, es muy interesante, ¿no? Y se ejemplifica en un capítulo concreto, que bueno, ya veremos más adelante. Entonces ya, estos son los personajes, ¿vale? Vamos a hablar ahora en profundidad de la obra, ¿vale? Como ya he dicho, son 1100 páginas aproximadamente. He tardado 2 meses en leerlo, una media de 50 páginas al día. Obviamente he parado porque yo sé, he querido leer otros libros. En términos generales, la obra, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Salvo algunas excepciones, me ha dado un poco igual. ¿Y por qué? De esta obra se habla mucho y fue el principal motivo por el cual yo me la compré inmediatamente, y es que es el libro, muchos dicen que es el mejor libro que se ha escrito jamás. Siempre, hoy en día se maneja mucho en términos de hipérbole, ¿no? Entonces todo el mundo, cada vez que sale una película, por ejemplo, es la película más impresionante que ha salido jamás. Entonces ves la nota en IMDb y tiene un 9. Eso sí, luego pasas 2 años y ha pasado un 9 a un 7,2. Suele pasar, ¿no? Vivimos en un mundo así. Entonces, ¿qué pasa? Que este libro, no solo muchas personas dicen que es uno de los mejores libros que se ha escrito jamás, por no decir el libro mejor que se ha escrito jamás, pero hay una cosa, bueno, esto lo dicen personas muy famosas, Einstein creo que dijo que era su libro favorito, Jordan Peterson, no sé quién más, pero ahora voy a decir por qué a mí no me vuelve loco. Y de hecho coincide, ¿no?, con el por qué Iván es mi personaje favorito. La obra habla de muchos temas, pero principalmente habla de la religión. Dicen que habla del amor. Yo creo que para mí maneja el tema de la creencia en Dios. Dios existe, Dios no existe. Y luego el tema de la iglesia. La iglesia está bien, la iglesia está mal. Y todo esto se ilustra muy bien para mí y para muchos seguramente, el mejor capítulo de todos, que es El Gran Inquisidor. Que he visto por ahí, que hay creo que es de Alianza, que he visto por ahí que Alianza ha editado el capítulo como si fuera un libro paralelo. Es decir, creo que se puede conseguir El Gran Inquisidor aparte de los hermanos Karamazov. Y creo que, aparte del Gran Inquisidor, dentro de la obra se pueden extraer otros capítulos que se pueden poner aparte. Creo que Las Memorias de Zósima, si mal no recuerdo, ese es un capítulo de los mejores capítulos también. Pero yo creo que El Gran Inquisidor es el capítulo más impresionante. ¿Por qué? Bueno, aquí spoiler. Si no quieres escuchar el por qué, porque vas a leer la obra, para aquí y avanzas un poco. ¿Por qué? Porque en una charla previa, que también es una de las partes, esto está al principio, por eso digo que la obra del principio es lo que más me fascina. Alexei se encuentra con su hermano Iván. Creo recordar que están en una cafetería y están charlando sobre Dios, y de hecho se sacan algunas conclusiones, ¿no?, que se muestran aquí, que ahora voy a leer, ¿no? Lo último que voy a hacer será leer algunas frases. Como veis, tengo muchas anotaciones. Están en una conversación
su hermano Iván y Alexei. Y en esta conversación se debaten temas filosóficos. Su hermano Iván es, como he dicho, una persona materialista y racionalista. Y obviamente Alyosha está en un convento por algo. Alyosha es una persona creyente. A mí, en términos generales, Alyosha me parece una persona... Se supone que es el héroe, pero para mí no es el héroe, para nada. No me interesa el personaje de Alyosha. Ni siquiera el final, porque hay un final que es precioso, no dejo de admitir que es un final precioso. El mensaje que da es que el cristianismo es lo mejor del mundo y que tenemos que amarnos y que no sé qué, y que eso no me interesa. No me interesa porque no creo que la religión sea positivo para los, y menos la ortodoxa, y menos la cristiana. Ninguna religión creo que sea positiva para la humanidad. Entonces, por eso me encanta el personaje de Iván. Y Alyosha me parece que es una persona que, como tiene una fe tan grande a Dios, pues tiene una fe tan grande también en la humanidad. Y eso se ilustra muy bien cuando se da el caso que va caminando por la calle y se encuentra con unos niños. Otra de las partes que más me gustan del libro es cuando Alyosha interactúa con otros niños, porque los niños son muy importantes en esta obra, porque los niños son como un poco la esperanza, ¿no? El caso de que Alyosha va caminando por la calle y de repente encuentra que unos niños están tirándole piedras a otro niño. Y entonces Alyosha se mete entre los niños y el otro, exponiéndose a que le tiren piedras a él también. Y entonces él habla con el niño. Y se da ahí una cosa interesante, ¿no? Que es como si se convierte como el mismísimo Jesucristo. Ni da ni recibe. Bueno, sí recibe. Se deja recibir. Es decir, el niño de repente, que estaba cohibido, ¿no? Viendo que los otros niños le estaban tirando piedras, lo que hace es preguntarle qué le han hecho. Y el niño lo que hace es que le tira piedras a Alyosha. Y Alyosha se queda loco. Y el niño sale corriendo. Y Alyosha le dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué me tiras piedras? ¿Sabes? Lejos de juzgarle y decirle, maldito desgraciado, deja de tirarme piedras, se pregunta, ¿qué te pasa y por qué tiras piedras? Es decir, él quiere saber el mal que tiene para poder ver si se lo puede arreglar. Y bueno, es un niño, después descubrimos que es el hijo de un capitán, que es un niño muy débil, etc. Alyosha, de verdad, es un personaje que es muy bueno, muy bueno, pero es que no me interesa. No me interesa para nada. El mensaje que da al final es un mensaje de amor. Que lo que hay que hacer ante todo es amar. Amar la vida sobre todas las cosas. Amar la vida más que a su sentido. Y esto yo creo que es de las frases que más se me quedó incrustada en el cerebro y que no entendí. No entendí el significado. Lo entendí a mi manera. Yo entendí que la frase la había dicho Iván y se la había dicho Alyosha. Pero la dijo Alyosha. Bueno, la construyeron la frase los dos, ¿no? Pero el sentido parece ser que lo que le está diciendo a Alyosha, a Iván, es que hay que amar la vida antes que su sentido. Es decir, hay que amar antes que cualquier otra cosa. Y es el mensaje, coincide con el mensaje que da al final, que lo más importante en la vida, pase lo que pase, es amar. O sea, aunque vivimos en la miseria más absoluta, lo que importante es amar, ¿no? Que no nos falte amor. Y no digo que esté mal, es un mensaje muy noble. También un mensaje un poco... No hay nane, pero sí... ¿Cómo es la palabra? No me sale. Es un mensaje un poco... Pues sí, pues hay que amar, vale. Pero con amar no se arregla todo. Con amar no se arregla todo. Con rezar no se arregla todo. Alyosha, no se arregla todo. No se arregla todo yendo a rezar. Y eso se ejemplifica mucho en el ermitaño Zósima. El ermitaño Zósima es una persona que dice, hay que rezar por todas esas personas que... Habla de los ateos, obviamente, que no creen en Dios. Hay que rezar porque ellos también se tienen que salvar y a través de nuestros rezos se salvará todo el mundo. O sea, es una cosa tan egoísta. En el fondo es tan egoísta, es decir, yo voy a salvar al resto. Uno podría decir, no, es que es un acto de beneficencia y de magnanimidad inmenso y hay que respetar. No, es egoísta. A mi parecer es egoísta. Volvemos a la frase. La frase dice, Iván, estamos con Iván, dice, exclamando, lo que amo son las hojitas pegajosas de la primavera, el cielo azul. Eso no tiene nada que ver con la inteligencia, con la lógica. Uno ama con sus entrañas, con lo más íntimo. Uno ama sus energías juveniles. ¿Comprendes algo de este galimatías, Alyosha? Rió Iván de pronto. Y Alyosha responde, demasiado bien lo comprendo, Iván. Uno quiere amar con sus entrañas,
con lo más íntimo, con lo más... Lo has dicho muy bien y estoy contentísimo de que quieras vivir así, exclamó Alyosha. Creo que todos deben, lo primero de todo, en el mundo, amar la vida. ¿Amar la vida más que a su sentido?, responde Iván. Justamente, amarla más que a la lógica, como tú decías, que se halle siempre por delante de la lógica, y solo entonces comprenderé el sentido. Yo lo que entendí aquí es que antes de buscarle el sentido a la vida, antes de hacer filosofía, antes de devanarse la cabeza, buscando el sentido a las cosas, lo que hay que hacer en la vida es vivirla. Pero claro, el mensaje es que lo que hay que hacer antes de la lógica, antes de... Pues eso, lo que hay que hacer es amarla más que a la lógica. Entonces a mí me entra en la cabeza, digo, ¿cómo que amarla más que a la lógica? Pero si es la lógica la que determina que tú hayas llegado a la conclusión de que antes que buscarle el sentido a la vida hay que amarla. Eso es la lógica. El amor proviene de la lógica. El amor no viene del Espíritu Santo, el amor no viene de Dios, el amor es un proceso racional. No necesitas a Dios para amar. Vale, Alyosha. Eso es lo que yo entendí de la frase. Lo entendí mal, pero aún así no estoy de acuerdo con la frase. Para nada de acuerdo. Y dicho esto, vamos a entrar con otras frases que he leído. Como por ejemplo, a mí me atormenta Dios. Es lo único que me atormenta. ¿Y si no existe? ¿Y si tiene razón Rakitin en que se trata de una idea artificial entre los hombres? Entonces, si no existe, el hombre es el amo de la tierra, del universo. Magnífico. Pero ¿cómo podrá ser virtuoso sin Dios? Ese es el problema. A esto me refiero. ¿A quién amará entonces a la humanidad? ¿A quién amará entonces? ¿A la humanidad? ¿A quién le estará reconociendo? ¿A quién cantará el himno? ¿A quién le estará reconocido? ¿A quién cantará el himno? Rakitin se ríe. Dice que si la necesidad de Dios se puede amar a la humanidad. Exacto, se puede amar a la humanidad sin necesidad de Dios. Se puede amar a la idea de Dios, a la idea de humanidad, es decir, al ser humano, sin necesidad de Dios. Y creo, esto ya es una opinión, ¿no? Esto ya estamos entrando en el terreno filosófico en el cual yo estoy opinando. Creo que es por eso que el libro no me parece tan impresionante, no sé, porque da un mensaje de que, bueno, que la iglesia está bien, es lo que yo saco. En conclusión, que la iglesia está bien y que hay que amar a Dios y que a través del amor y digamos, el cese a la iglesia, a través del contacto con Dios y no sé qué, pues es importante amar. ¿Sabes cómo amas? Dejando de ir a rezar y yendo a ayudar a las personas que lo necesitan. Saliendo del puto monasterio, dejando de rezar, utilizando las fuerzas que utilizas para rezar en ayudar a los demás. Ahí es donde demuestras el amor a la humanidad. No rezando, no enclaustrándote toda la vida, rezando 24 horas al día, a la nada. Si quieres ayudar, sal a la calle. Si quieres ayudar, móntate, no sé, una cocina, no sé, móntate, dale de comer a la gente. Con eso ayudas, no ayudas rezando. Entonces, esa es mi conclusión. Es la conclusión que saco de los hermanos Karamazov. De todas formas, es un libro, de repente, bueno, yo antes de hacer este vídeo obviamente me he imbuido en otras visiones de otras personas. Es decir, he visto vídeos de YouTube, otras opiniones, y veo gente, con la gente en términos generales saca la misma conclusión, ¿no? Es decir, en términos generales, el libro me parece un libro, es muy turbio. ¿Yo qué quieres que te diga? Es un libro turbio, porque los niños salen torturando. De repente cuando se presentan los niños están como torturando a un animal y están disfrutando y algo así. Entonces se presenta muy oscuro y todos los personajes tienen un lado miserable. Y ya por no hablar de Caterina, por cierto, no he hablado de Caterina, iba a hablar de Caterina. Hay un capítulo en el que Caterina, por así decirlo, explota completamente. Dices tú, esta chica está mal de la cabeza. Y para que os hagáis una idea, el capítulo se llama Un diablillo. Y en el capítulo hay una frase que os voy a leer que dice lo siguiente. Habla de un sueño que tuvo Caterina. Está hablando con Alyosha y le está diciendo: a veces sueño con diablos. Es de noche y yo estoy en mi cuarto con la vela encendida. Y de pronto aparecen diablos por todos los sitios, en todos los rincones y debajo de la mesa. Y abren la puerta y al otro lado de la puerta hay un batallón de diablos que quieren entrar y apoderarse de mí. Se acercan y me agarran. De pronto hago la señal de la cruz y todos retroceden con miedo.
pero no acaban de irse, sino que esperan a la puerta y en los rincones. De repente siento unos deseos terribles de injurar a Dios. Empiezo a hacerlo y de nuevo acuden a mí en masa, muy contentos. Vuelven a agarrarme y yo hago otra vez la señal de la cruz y ellos retroceden. Resulta divertidísimo. Se me corta la respiración. Perdona, esta chica, ¿cómo que se te corta la respiración, niña? ¿Pero qué te pasa, niña? Uy, se ha ido la luz. Y el capítulo, bueno, acaba con un acto diciendo, bueno, lo voy a leer el final del capítulo, porque es que no tiene desperdicio ninguno. El capítulo acaba así. Empujó hacia la puerta a Alyosha. Este la miró con una amarga perplejidad cuando sintió que su mano derecha una espalda... Es decir, Caterina se hartó de alguna forma y dijo, mira, lárgate para el carajo. Y entonces Caterina, totalmente enfuscada, lo que hizo fue que colocó su dedo en la bisagra, en la bisagra de la puerta, donde la puerta se cierra, y dio un portazo. Y dice, soy una miserable, una miserable, una miserable, una miserable. Hija, no creo que sea una miserable, creo que estás mal de la cabeza y que necesitas ayuda. Y que tienes la mala suerte de nacer en un siglo en el cual a cualquier problema se le llama histerismo. Los hermanos Karamazov, ya lo he dicho, no me ha impresionado demasiado. No me interesa el tema del cristianismo, no me interesa el tema de la religión, lo tengo bastante claro. Entonces creo que en ese sentido las reflexiones que hace me parecen interesantes con respecto a Rusia, por ejemplo, la relación entre la Iglesia y Rusia. El espíritu de los Karamazov se asemeja a los de la madre patria, es una cosa muy decimonónica, muy nacionalista y religiosa que a mí no me interesa para nada. Me interesa mucho el personaje de Iván, eso sí. Y hasta aquí, no sé qué pensaréis al respecto, pero no me matéis tampoco demasiado. Si os gusta, pues bien, y si no, pues es lo que hay.